Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros de nuevo, como sabéis, para hablar del tema del nuevo Real Decreto de Eficiencia Energética. Estábamos esperando que llegaran los últimos rezagados, parece que ya está todo el mundo aquí. Soy María Fernández, responsable de marketing aquí en Dexma, y como sabéis, un poco la persona que ha estado llevando a cabo la organización de estos webinars. Muchísimas gracias otra vez por estar. Os presento un poquito la agenda y así os comento quién me acompaña. Estoy con mi compañero Alfonso Mateos. Buenas tardes, Alfonso. Buenas tardes a todos. Y con José González de Black to Green. Buenas tardes, José. Hola, buenas tardes a todos. Como veis, tenemos una agenda que es muy sencilla. Yo os voy a dar una pequeña bienvenida, en eso estamos, ¿no? Y después tendremos a José hablándonos en detalle de qué es una auditoría energética y cómo hacerla bien, que es importante. Y nosotros repasaremos un poquito con Alfonso el concepto de los sistemas de gestión energética en el Real Decreto, ¿vale? Y después tenemos el turno de preguntas. Ya sabéis que en nuestros webinars, con la herramienta que utilizamos, podéis, siempre que queráis, enviarnos a lo largo del webinar las dudas que os vayan surgiendo y yo al final las leeré para José y para Alfonso. ¿Vale? En cualquier caso, nada, agradeceros de vuelta que estéis aquí. Ya sabéis que esto ha sido un programa de webinar sobre el tema del Real Decreto, pero que tenemos de otras muchas más temáticas para seguir aprendiendo y compartiendo. El 17 de marzo os presentamos una herramienta nueva que creemos que os va a ser bastante útil para el tema de calcular el ahorro potencial. El 14 de abril hablaremos de innovación y presentaremos una nueva app que se llama SolarView. Y quería insistiros en el webinar que tenemos la semana que viene, que estamos además a punto de agotar plazas. Tenemos a Lluís Morer del ICAEN, que es un poco la autoridad aquí en Cataluña del tema de energía y eficiencia más relevante, y él es una persona con un perfil profesional bastante interesante, con gran experiencia y también del mundo académico y legislativo. O sea que es importante que las dudas que os queden, enviádnoslas, que se las preguntaremos a Lluís y él nos las contestará. ¿Vale? Y bueno, pues dicho esto, le voy a dar la palabra y el control de lo que es la presentación y el webinar a José, que nos va a explicar más en detalle el tema de las auditorías. Vamos a ver. Si no me equivoco, José, ya puedes hacerte con ello. Vamos a probar. Tarda un poquito. Perfecto. Ya, perfecto, ya estamos. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por atender. Un poco el objeto de la breve presentación que voy a contar. En estos últimos días se ha hablado mucho con la aprobación del Real Decreto de la obligación de hacer auditoría, quiénes están obligados, quiénes no, qué es lo que se está solicitando. Yo en mi caso me gustaría para este webinar, ya se ha tratado en algún webinar anterior de Dexma en profundidad el tema de la obligación del Real Decreto, me gustaría contaros un poco de algo que tal vez no se hable tanto o no se ha hablado tanto, que es pues explicar un poco en qué consiste una auditoría energética, cómo se desarrolla y cuáles son los resultados que debemos esperar de una auditoría energética. Una brevísima presentación de nuestra empresa. Llevamos más de 25 años trabajando. Empezamos en el área de medio ambiente, enfocados mucho en el área de energía desde el principio. Somos una empresa de servicios y consultoría en el área de energía, medio ambiente y sostenibilidad. Trabajamos en diversos sectores y países. Contamos fundamentalmente con estas tres divisiones, que es un área dedicada a la energía, principalmente a la eficiencia energética y lo que es renovables, algo de planificación y estrategia para la transición energética también, otra dedicada a la consultoría ambiental y una tercera dedicada a lo que es sostenibilidad y cambio climático. Estamos convencidos en Black to Green de que hay una transición en marcha hacia una economía baja en carbono y como tal pues trabajamos en todas las áreas que creemos que contribuyen a ello, una de ellas identificada por la Unión Europea ya desde las directivas de 2012 y antes como uno de los principales drivers para disminuir la dependencia energética de Europa, pues es la eficiencia energética. En el área de eficiencia energética empezamos
desde el principio orientados al análisis de datos, especialmente en procesos industriales, con técnicas de minería de datos y con técnicas de análisis y visualización. Por ello ya hace unos años que empezamos a trabajar con Dexma como nuestra plataforma de análisis y visualización de datos y de gestión energética. A partir de ahí hemos ido desarrollando nuestra actividad en el área de eficiencia energética y bueno, abarcamos un amplio espectro de actividades dentro del área, desde lo que es auditorías y sistemas de gestión, a lo que es monitorización y gestión, sistemas de información para el manejo energético, centralización, optimización de net metering, etcétera. Bueno, sin más, empezar por contar qué es una auditoría energética, ¿no? Creo, vamos, muchos ya habrán oído, ya habéis oído la aprobación del Real Decreto sobre eficiencia energética. Como mencionaba, lo que quería enfocarme en esta presentación es un poco a explicar cómo se desarrolla una auditoría energética normalmente, un enfoque general, y cuáles son las oportunidades cuál es el objetivo de la auditoría energética. Es importante tener en cuenta desde el principio que una auditoría energética bien hecha tiene que ser rentable, es rentable en un periodo corto de tiempo. Por ello decimos que bueno, hay que mirar un poco más allá del Real Decreto. Si bien es cierto que las empresas están cansadas de regulación, pero en este caso creemos que es algo que si se hace bien, aprovechamos esa ocasión para hacerlo bien, traerá ahorros a las empresas. El fin y objetivo de una auditoría energética es identificar oportunidades de ahorro energético. El decreto, por supuesto, queda definido de una manera amplia, en el que para hacer auditorías y dentro de ese Real Decreto puede haber diferentes maneras de hacer la auditoría. Para empezar, un poco definiendo lo que es una auditoría, podríamos decir que es un análisis sistemático de los consumos energéticos de una industria, proceso o edificio. El alcance de la auditoría determina cuándo, por qué y cómo se consume la energía en la auditoría, y el objetivo es identificar las oportunidades de ahorro y definir unas medidas de ahorro energético. Pasando un poco hacia la metodología de cómo se desarrolla una auditoría energética, he contado aquí un poco lo que es un proceso, lo cuento un poco en una manera lineal, si bien obviamente muchas de estas fases a veces digamos que interactúan entre ellas, y especialmente lo que es la identificación de medidas de ahorro energético o oportunidades de ahorro energético puede suceder en cualquiera de estas etapas. Se pueden ir identificando medidas de ahorro energético. Normalmente las primeras etapas son medidas digamos más generales, y según vas avanzando pues puedes ir descubriendo oportunidades de ahorro más detalladas. Toda auditoría energética debe empezarse con una reunión preliminar, ¿vale?, en el que se sientan las expectativas del proyecto. Es muy importante tener el compromiso del cliente también en la auditoría, de la empresa que va a realizarla, para que sea un éxito. En esta evaluación preliminar pues se tiene un poco el intercambio de información de cómo está la empresa en cuanto a eficiencia energética, que ya está realizado, no está realizado, qué se está haciendo, cuál es la conciencia dentro de la empresa, y un poco el nivel digamos de mantenimiento de la energía dentro de la operación de la empresa. A partir de ahí ya se puede definir el mandato de la auditoría, que es establecer el propósito de la auditoría, que como veremos ahí puede haber diferentes tipos de auditorías energéticas. Luego veremos también las que digamos se adecúan a lo que pide el decreto, y definir las expectativas y los resultados esperados del proceso de auditoría. Iríamos rápidamente a la tercera área, que es el alcance de la auditoría, que luego entraremos un poco más en detalle, y siempre me gusta recalcar que es una de las áreas más importantes en el principio de la auditoría, porque definirá el marco de actuación, ¿vale?, definirá cuál es el perímetro de la auditoría, qué es lo que se va a estudiar, qué es lo que queda dentro, los sistemas que cruzan y el nivel de detalle que se requiere en la auditoría, porque según sea el objetivo de la auditoría, pues puede
requerirse o ser recomendado un nivel de detalle, en algunos casos mucho más detallado que en otros. Empezaríamos ahí ya con unos análisis de consumos y costes energéticos, en el que se empiezan a recolectar, organizar los consumos energéticos. Normalmente lo primero que se pide siempre es la facturación energética, y a partir de aquí se pueden empezar a establecer alguna serie de patrones y con patrones de comportamiento anuales. En una primera fase también se empieza con el análisis comparativo. ¿Vale? El análisis comparativo permite identificar aquellos procesos o instalaciones que se están comportando muy eficiente o muy poco eficiente. ¿Vale? El análisis comparativo se puede hacer con, digamos, comparando diferentes periodos de tiempo, comparando, en el caso de multilocalizaciones, unas localizaciones con otras, y en algunos casos, pues, dependiendo de la información que esté disponible, pues se puede comparar con mejores prácticas del sector, se puede comparar con otras industrias similares o algunos datos que hay publicados desde diferentes organismos. Los patrones de comportamiento: se desarrollan ya los patrones de uso energético en relación con el tiempo, fundamentalmente lo que son patrones anuales y patrones diarios, y también la relación de ciertas variables independientes que afectan a esos patrones de comportamiento. El inventario de usos y aspectos energéticos, ¿no? Es una fase ya en la que se entra en el detalle, una fase en la que normalmente se requiere trabajo de campo, una fase que muchas veces requiere medidores en campo, de acuerdo al nivel de alcance que se haya determinado, y es donde ya se termina de elaborar una imagen clara de dónde y cómo se está usando la energía. Con toda esta información que está recogida, ahora entraremos en detalle en alguna de ellas, se hace la identificación de oportunidades de ahorro. Normalmente las oportunidades de ahorro pueden ser de cambio de equipos o pueden ser de operación. Y la auditoría debería reflejar las principales oportunidades de ahorro en los dos sentidos. En esta fase también se puede determinar que hay una oportunidad de ahorro, pero que es necesario en algunos procesos o equipamientos más complejos una auditoría de detalle para determinar exactamente el ahorro que se puede conseguir en cierto proceso o equipo. Y por último, la evaluación de oportunidades. En una auditoría se debe reflejar la evaluación económica de las oportunidades de ahorro identificadas, tanto el coste de la inversión que tendría, como el retorno económico y la rentabilidad de esa inversión económica. Bueno, entrando en detalle en algunas de las fases que hemos comentado brevemente, en la parte del mandato y el alcance de la auditoría, recalcar que no todas las auditorías son iguales, no necesariamente necesitan el mismo objetivo. Puede haber de auditorías generales destinadas a identificar oportunidades de ahorro, pero puede haber auditorías energéticas específicas, por ejemplo, encaminadas a mejorar los maxímetros, los excesos de potencia y a equilibrar la potencia o la carga demandada. El alcance, muy importante para que no haya malentendidos, para que los resultados sean los esperados, es definir el alcance de la auditoría. Puede haber clientes, hablando del decreto, que dicen: mira, yo quiero cumplir exclusivamente con lo que dice el Real Decreto, o puede haber personas que dicen: bueno, ya que hago la auditoría, vamos a identificar con un detalle, me interesa identificar y presupuestar oportunidades de ahorro que me vayan a suponer un ahorro superior a tantos miles de euros o tanto porcentaje de mi facturación. Por tanto, en el alcance de la auditoría debe estar definido claramente lo que es el objetivo, cuál es el perímetro y cuál es el nivel de detalle. En el Real Decreto del 56 se establece un alcance generalista, que luego trataremos, que
cubrir el 85% de todo el consumo energético, pero eso, dentro de eso da margen, insisto, y aprovechando que ya se hace la auditoría, a ir a un nivel de detalle adecuado para cada cliente. Los análisis de consumos energéticos es parte del análisis preliminar. Se empiezan mínimo con la facturación energética de los últimos 12 meses, idealmente con 24 meses. ¿Vale? Se pueden empezar a identificar las primeras oportunidades de mejora, ¿de acuerdo? Y bueno, como mencionaba antes, que las fases se pueden interactuar, y especialmente, por ejemplo, en este caso del Real Decreto que establece que se ha de auditar el 85% de la energía, pues puede modificar un poco el alcance, pues viendo sobre todo qué centros tienes que auditar y si hay algún centro que, digamos, puedes dejar fuera del perímetro de la auditoría desde el punto de vista del Real Decreto. Luego puede haber también, digamos, la conversación sobre si es conveniente o no es conveniente dejarlo fuera del perímetro. Los patrones de comportamiento pueden ser patrones de comportamiento estacionales. Aquí hay dos casos sacados de unos clientes nuestros. El primer caso estacional, que indudablemente se ve el efecto de la temperatura, se aprecia también el efecto de los periodos vacacionales de Semana Santa y de verano, pero se aprecia perfectamente también pues cómo afecta la temperatura exterior al consumo eléctrico. En el otro caso, que es un consumo diario, se ve perfectamente cómo se encienden y apagan equipos que se pueden gestionar de alguna manera para optimizar la potencia. En las auditorías energéticas, muchas veces, y viendo los patrones de consumo, se puede aprender no solo de la energía, sino mucho de la operación. En el tema de los patrones, recuerdo una industria que teníamos monitorizada, que trabaja 24 horas, y se veía claramente los patrones diarios en una época como los miércoles, ya llegando a la noche, bajaba las cargas de ciertas máquinas. A una determinada hora bajaba la carga. Viendo un poco, se veía que especialmente bajaba la carga los días que jugaba el Real Madrid. A las 9 menos cuarto había una disminución. Se ve que la gente al menos empezaba el minuto de oro de las televisiones, pues echaba ahí un vistazo al teléfono o a la radio y bajaba la carga. Bueno, esto que no es una anécdota sin más, pero indudablemente en la operación del día a día pues se puede ver en muchos equipos perfectamente cómo se está operando, si se está operando de la manera que está especificada en las especificaciones de procedimientos de producción. Se pueden establecer patrones de comportamiento a los picos de demanda, cuándo se están produciendo los picos de demanda, con qué patrones, la carga nocturna o carga base, cuando está inactivo, cómo afectan los inicios de operaciones, los efectos climatológicos, las cargas cíclicas, las interacciones, y sobre todo ello se darán luego recomendaciones que lleven a ahorros energéticos. Repito, muchas de estas recomendaciones pueden ser simplemente de tipo procedimental en cuanto a arranques que pueden suponer pues ahorros energéticos. El inventario de usos y aspectos energéticos, términos que muchas veces se usan indistintamente. Como mencionaba antes, es una fase que puede requerir ya una fase de campo más intensiva, a lo mejor de medición de equipos, medición de rendimientos, porque aquí al final de esta fase se trata de tener ya una imagen clara de cómo se está usando la energía, ¿vale? Cuánta energía de la que se está entrando, digamos, desde las utilities o desde las renovables, de donde sea, se está incorporando al producto, en qué procesos y cuánto se está perdiendo por el camino. De 100 que entran, pues cuánto van a secado del producto, en ese secado cuánto se consigue realmente incorporar al producto y cuánto se pierde por deficiencias de envolvente, por pérdidas naturales. En las calderas lo mismo. Nosotros usamos muchas veces este gráfico, hay otras muchas formas de representarlo,
representar el balance energético del proceso, pero es, digamos, una de las consecuencias claras, ¿no? Es saber tu energía, cómo la estás usando y en qué puntos estás teniendo las ineficiencias, porque serán unos puntos sobre los que puedas realmente actuar. En la identificación de oportunidades de ahorro, fundamentalmente las dividimos en dos tipos, lo que son los cambios y mejoras de equipamiento y los cambios en mejoras de proceso. En un ámbito de fabricación, de producción, en el que bueno, hay una variación, habría una tercera que sería en reducción de la variación, pero que es una mejora operativa. Pues bueno, las mejoras operativas, cuando las introduces puedes tener una mejora inicial, pero luego normalmente son procesos de mejora continua que debes estar sobre ello, debes estar incidiendo pues en el día a día para que esa mejora se siga produciendo. Las mejoras de equipo normalmente suelen ser un cambio en ese momento que se produce el equipo. Bueno, si fuésemos muy perfeccionistas en el gráfico, habría una ligera pendiente también a la mejora de equipos, porque pues, luego siempre hay una fase de usar el equipo de la mejor manera, pero básicamente lo que se pretende es conseguir esas dos mejoras en eficiencia, pues para conseguir que la energía que demanda tu producto o servicio, porque a los servicios que hacemos también le necesitamos incorporarle una energía, pues sea cada vez menor. A nosotros nos gusta clasificar la evaluación de oportunidades de esta manera. ¿Vale? Tendríamos fundamentalmente dos variables, una lo que es el periodo de retorno y otra lo que es la inversión necesaria. En el cuadrante inferior de la izquierda están lo que llamamos quick wins o ganancias rápidas. Estos son medidas, oportunidades de ahorro que se han identificado, que son de baja inversión y un periodo de retorno bajo. Son medidas que normalmente pues, se tienen que implantar inmediatamente. No hay ninguna razón por la que no se debieran implantar. Tienen un rápido retorno, no cuesta, y son con estas ventajas normalmente ya la auditoría, digamos, se rentabiliza y se pone a funcionar. Hay otras que son de alto periodo de retorno, de baja inversión necesaria. Normalmente esas medidas, normalmente se pueden presentar mucha casuística, pero normalmente son medidas operacionales, medidas de mejora continua, que se trata de hacer un poco diferentes las cosas, pero que te van a llevar a una mejora energética y que con a largo plazo lo irás notando, repito, muchas veces no solo en la eficiencia energética, sino también en la operación. Hay otras medidas que serán de bajo periodo de retorno, pero necesitarás una inversión alta, ¿vale? Esas son medidas que normalmente pues lo que hay que ver es cómo financiarlas. Afortunadamente hoy en día existen muchos esquemas de financiación. Se pueden trabajar con empresas de servicios energéticos que trabajan en modelo S para financiarlo. Ahí están saliendo fondos de inversión que financian este tipo de proyectos en modalidad de ahorros compartidos. La financiación bancaria, obviamente, de toda la vida, y bueno, pues también la del capital de la propia empresa. La última sería las inversiones de alto periodo y alta inversión, que normalmente estas tipo de mejoras de ahorro son las que entran en los criterios de adicionalidad que normalmente se piden en las subvenciones. En las subvenciones normalmente que están saliendo, que se están liberando, pues van destinadas muchas veces a medidas de ahorro energético que a lo mejor uno no haría por su cuenta o que tiene un periodo de retorno alto porque hay que invertir, y la subvención lo que te da es ese porcentaje extra, digamos, que te lleva a pasarte al otro lado y a decidir a poner en marcha esa medida de ahorro energético. En la evaluación de oportunidades, de ahorro, bueno, es importante evaluar de una manera adecuada, no con digamos el gasto directo de la inversión, sino todo lo que supone pues a lo mejor el desmantelamiento de lo que ya haya.
Es importante hacer la evaluación de las oportunidades teniendo en cuenta el ciclo de vida. El ciclo de vida, esto quiere decir que si tú tienes dos inversiones, por ejemplo, que te van a producir el mismo ahorro energético, te cuestan lo mismo, pero y se pagan en el mismo periodo de tiempo, o sea, pongamos que en un año están pagadas, pero a lo mejor una de esas es un quemador, una caldera que a los 4 años le tienes que dar una revisión completa o que la tienes que cambiar, mientras que la otra dura 20 años, ¿no? Pues para tener en cuenta esa variable se evalúan las oportunidades en función del ciclo de vida. Hay que a veces evaluar las desventajas que puede tener alguna consecuencia de los ahorros, ¿no? Y desventajas y también restricciones. Hay muchas veces en los procesos energéticos también, pues hay restricciones en cuanto a calidad, ¿vale? Si tienes una necesidad de temperatura, pues no puedes tener ese ahorro, y si lo haces, pues a lo mejor es a costa de un porcentaje de calidad que la empresa tiene que ver si le es rentable o no. En la misión de un auditor energético, por supuesto, no está en meterse mucho en el proceso de producción, sí conocerlo para hacer medidas que sean adecuadas, pero luego puede haber otras variables que, digamos, tener en cuenta, ¿no? Como me refiero, pues es la importancia que tiene la calidad, la seguridad, etcétera. Eso se tiene en cuenta desde el lado del auditor, pero normalmente es muy importante la participación del cliente que conoce su proceso de producción para determinar la viabilidad de las oportunidades. Bueno, hasta aquí un poco la metodología general de cómo se desarrollan las auditorías energéticas. Dos diapositivas de cómo se relaciona esta metodología con lo especificado en el Real Decreto. Bueno, el mandato de auditoría, que sería un poco en este caso quienes están obligadas a hacer las auditorías, que son las empresas no pymes con más de 250 empleados, 50 millones de facturación. En cuanto al alcance que determina el Real Decreto, lo que el Real Decreto dice es que debe de cubrir el 85% del consumo del total de energía en las instalaciones del territorio nacional. Luego sigue un poco, incluyendo el transporte dentro y las flotas de vehículos, ¿no? Especial atención a las empresas logísticas y de transporte, porque nosotros entendemos claramente que el consumo energético para el transporte o una empresa que su actividad principal es el transporte debe estar incluido dentro de ese 85% de alcance. Dicho esto, como digo, esto es un alcance generalista, pero digamos no suficiente a la hora de definir el alcance de la auditoría. Esto es lo que pide el requisito, pero luego a la hora de hacer el alcance con el auditor habrá que determinar pues el detalle de esto que va a suponer a la hora de estudios, qué instalaciones se van a estudiar, etcétera. En el análisis de uso de inventarios energéticos, bueno, no voy a leer el decreto entero, lo que pone en el decreto, que es la columna de la izquierda, que se deben basar en datos operativos y que tiene que tener un examen pormenorizado. Bueno, esto es principalmente competencia del auditor, ¿vale? Asegurarse que la auditoría que realiza cumple con las especificaciones. Bueno, cualquier empresa que hace auditoría, si está haciendo y tiene su procedimiento ya instalado, pues cumple con estos requisitos. Señalar, bueno, en este punto solo, que luego comentarán más, que hay la alternativa del sistema de gestión energética o ambiental, si bien, como se especifica en el mismo decreto, tiene que tener incluida una auditoría. En la evaluación de medidas, el decreto sí especifica que se deben hacer respecto al análisis del coste de ciclo de vida, antes que a periodos simples de amortización, para tener precisamente en cuenta el ahorro a largo plazo, ¿vale? Es importante que estas evaluaciones estén hechas y completas muchas veces, porque especialmente las que veíamos en el cuadrante de arriba a la derecha, que son las que en principio entran en criterios de adicionalidad, que son lo que hasta ahora se han liberado subvenciones, para que sirvan como base para estas futuras subvenciones. Y en cuanto a la metodología, hace un apartado aparte del decreto, al final lo menciona, que las auditorías energéticas que cumplan con las especificaciones de UNE, de la 16247, cumplen con los requisitos del Real Decreto. O sea, si un auditor está siguiendo esa norma para la realización de la auditoría, pues se entiende
que automáticamente ya está cumpliendo las especificaciones del Real Decreto. Bueno, ya por ir terminando y concluyendo, decir que, bueno, recalcar una vez más que es una regulación, que sabemos que muchas veces ya la regulación es pesada y es un coste para las empresas, pero bueno, aquí esta regulación viene de la Unión Europea, la necesidad de digamos, aumentar la independencia energética o disminuir la dependencia energética, y por ello, digamos, se está dando un empujón a las empresas para generar ahorros, porque la finalidad de una auditoría es identificar oportunidades de ahorros. Lo más probable es que si alguna empresa o las empresas que digan, que las habrá, que lo que quieren hacer es exclusivamente cumplir con la obligación del Real Decreto, van a hacer la auditoría y va a acabar en un cajón, como ya hemos visto que ha pasado en otras ocasiones, pues será cuando la auditoría terminará siendo un coste, ¿vale? La auditoría debe ser un documento vivo de trabajo en el que después se van haciendo, se va gestionando, y una auditoría bien hecha es rentable. Decir que la Unión Europea está liberando fondos y los está a través del gobierno con el Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Ya salieron las primeras partidas el año pasado del IDAE para subvencionar medidas de ahorro energético, especialmente las que cumplan criterios de adicionalidad. Entonces, es de esperar que estas ayudas van a seguir en el plan que hay, los compromisos de la Unión Europea hasta 2020 y los nuevos que se han adoptado después de la COP21 para más de 2020. Va a haber muchos programas para incentivar la adopción de medidas de ahorro energético. Y ya por concluir, mencionar que es un análisis sistemático. La auditoría es un análisis sistemático, se hace un procedimiento bien establecido para identificarlo, no es tanto un arte sino un sistema para descubrir oportunidades, que aporta información valiosa, no solo del consumo de energía, sino muchas veces de la operación, porque para la operación se usa energía, y la energía es un indicativo muy importante de la operación, y que el objetivo de una auditoría energética es identificar oportunidades de ahorro, y que una auditoría energética que bien hecha siempre es rentable, y añadiría que en un periodo de tiempo muy corto. Pues por mi parte nada más, devuelvo a María y Alfonso. Muy bien. Y luego con gusto respondemos a las preguntas. Muchas gracias, José, por explicar qué es una auditoría, cómo debe realizarse y el por qué. Y un poco por eso estamos aquí, ¿no? Al final, todos vamos a estar obligados a hacer estas auditorías. Estas empresas grandes se van a ver obligados a hacer una auditoría cada 4 años. Lo importante es sacar provecho y, como bien decía José, que esta auditoría no quede en el cajón. Sobre el sistema de gestión energética, al final de lo que se trata es de continuar con el trabajo que se inicia al fin y al cabo en la auditoría. El sistema de gestión energética, el Real Decreto lo define como un conjunto de elementos relacionados entre sí o en interacción, pertenecientes a un plan que establezca un objetivo de eficiencia energética y una estrategia para alcanzarlo. Aquí no se está evaluando los medidores que tenemos instalando o el software que utilizamos. No, lo que se está evaluando al fin y al cabo es la estrategia que tenemos para conseguir ese ahorro energético. Nos vemos obligados a definir un objetivo de eficiencia y a cumplirlo y a definir un protocolo para llegar a ese objetivo. Se trata de implicar a nuestra organización para conseguir esos objetivos de eficiencia energética. ¿De acuerdo? Perdón, vale. Uno de los requisitos que define el Real Decreto es que este sistema de gestión energética debe estar certificado por un organismo independiente. Al final es lo que estábamos comentando, ¿no? Por ejemplo, la ISO 50001, al final lo que viene a certificar es un sistema de gestión, una estrategia de gestión y cómo se lleva a cabo
esa estrategia de ahorro energético, ¿de acuerdo? Por otro lado, debe incluir una auditoría energética conforme a las directrices mínimas exigidas por la ley. Entonces, claro, al final, si ya tengo que hacer una auditoría, ¿para qué me sirve el sistema de gestión energética? Pues precisamente, como José comentaba, al final una auditoría lo que hace es un diagnóstico de nuestro estado energético, una serie de propuestas de mejora de eficiencia energética, pero si cogemos esa auditoría y la dejamos en un cajón, pues de aquí 4 años vamos a tener que hacerla otra vez y nos van a decir lo mismo, ¿no? Seguiremos teniendo los mismos problemas y no habremos conseguido ningún ahorro. ¿De qué se trata el sistema de gestión energética? El sistema de gestión energética al final es un proceso de mejora continua. Se trata de analizar los consumos, detectar ineficiencias, monitorizar, controlar que no se desvíen esos ahorros. Por ejemplo, una determinada medida de eficiencia energética la implementamos, comprobamos durante la primera semana, el primer mes que funciona, dejamos de controlarlo, no hay nadie monitorizando ese consumo y resulta que el equipo que hemos incluido pues deja de funcionar como es debido y el ahorro que se esperaba recibir pues nunca llega, ¿no? Entonces, por eso es necesario y es importante el estar monitorizando, analizando y detectando las posibles desviaciones que se produzcan en nuestro consumo o en el ahorro que esperábamos, ¿de acuerdo? Con lo cual, el sistema de gestión energética sirve como un proceso de mejora continua, de evaluación de los ahorros que queremos conseguir y también, como he dicho, de detectar esas desviaciones que pueden producirse cuando lo que realmente pretendemos es ahorrar energía, ¿de acuerdo? Respecto al coste, el coste de una auditoría energética puede ser un coste alto. Si de aquí 4 años volvemos a hacer la misma auditoría, no hemos ahorrado por el camino, no hemos implementado ninguna de las medidas de eficiencia energética, lo que sucede es que de aquí 4 años nos van a decir exactamente lo mismo, ¿no? Sigues teniendo los mismos problemas. ¿De qué me sirve a mí implantar un sistema de gestión energética? Primero, de hacer un seguimiento de todas esas medidas de ahorro para verificar que realmente se está ahorrando lo esperado. Cuando lleguemos a la auditoría de aquí 4 años, llevaré 4 años mínimo monitorizando esos consumos, con lo cual tendré una información muy valiosa de cara a la próxima auditoría, con lo que reduciré tanto los tiempos como el coste de esa segunda auditoría y además, al haber llevado a cabo las medidas de eficiencia energética que nos propusieron en un inicio y haber verificado que todo ese ahorro llega a buen puerto, a la siguiente auditoría no nos van a repetir lo mismo, sino que nos van a proponer nuevas medidas para seguir mejorando, como decíamos, en una mejora continua de lo que son los consumos energéticos de nuestra organización, ¿de acuerdo? Las herramientas que nos ofrece un sistema de gestión energética os los vamos a enseñar en una demostración de Excel, ¿de acuerdo? Voy a entrar en una cuenta. Bien. Una de las cosas que se han comentado, si nosotros estamos en una empresa relativamente pequeña o al menos muy localizada, pues alguien que tenga esa voluntad de ahorro y de controlar que todo se lleve a cabo, pues lo tiene relativamente asequible para desplazarse por su edificio y controlar que todo está relativamente en orden. Pero ¿qué sucede en empresas que tienen sedes repartidas por todo el territorio? Pues que no podemos llevar ese control porque no estamos en ese sitio, desconocemos también muchas veces cómo se opera en sedes lejanas y al final lo que queremos es poder verificar que las directrices que se han propuesto en esta auditoría o las medidas de eficiencia que se han decidido tomar realmente se están llevando a cabo, con lo cual es importante disponer de un sistema de gestión que me permita monitorizar simultáneamente y comparar distintas localizaciones para poder evaluarlas y realmente saber dónde me interesa más meter el dinero, ¿no? Yo tengo un presupuesto para hacer una serie de medidas, en la auditoría me pueden proponer muchas medidas, pero luego tengo que saber cuáles hacer, como comentaba José, algunas pueden ser más rentables que otras y también dónde hacerlas. El hecho de tener un ranking, por decirlo así, de todas nuestras oficinas nos permite realmente verificar
cuáles de las sedes son las que requieren de una actuación más urgente, ¿no? Cuáles son las más ineficientes, y de esta forma poder tener una herramienta de decisión de hacia dónde dirigir también nuestras inversiones. Entre las herramientas que ofrece el sistema de gestión, evidentemente la monitorización continua de los consumos es la primera, más evidente, que esta da pie a todas las demás, ¿de acuerdo? Se trata de poder monitorizar de forma continua los consumos, agrupar estos consumos, analizarlos y poder ver estas desviaciones. También nos permite analizar el coste de cada una de estas fuentes energéticas o de cada uno de los equipos que tenemos monitorizados. También temas de confort, poder verificar que la actuación en el clima no está afectando al confort de las personas, que también es muy importante. Maxímetro, por ejemplo, poder evaluar nuevas tarifas y optimizar así la potencia. De esta forma no reducimos energía, pero sí el coste que esta energía supone. Y entre estas herramientas también se encuentra la de los proyectos de media verificación, que es la que os quería comentar, porque al final se trata de lo que estábamos hablando, de medir y verificar que el ahorro que nos propusieron en la auditoría energética, en esa medida que hemos invertido en ella, se cumple, ¿de acuerdo? Entonces, un proyecto de medida y verificación al final se basa en la comparación entre lo que estaríamos gastando si no hubiéramos realizado una determinada medida de eficiencia energética y lo que estamos gastando realmente. Esto se hace mediante lo que se llama el consumo de referencia o baseline, que es una proyección de nuestro consumo pasado previo a la auditoría energética hacia futuro, ¿no? Si yo no hubiera hecho determinadas medidas, ¿cuánto estaría consumiendo? Bien, esto se define por unas fórmulas que se calculan con métodos estadísticos, ¿de acuerdo? Y lo que nos permite es verificar ese ahorro realmente se está produciendo. Pensemos que podemos estar gastando este año 15 y el año que viene 20 y estar ahorrando, porque el año que viene pues ha hecho mucho más frío y aunque hemos gastado más, en realidad, si no hubiéramos tomado esa medida de eficiencia, habríamos gastado todavía más. Bien, pues eso es lo que pretenden los proyectos de medida y verificación, ¿de acuerdo? Realmente tener claro dónde estamos ahorrando y dónde no, y poder detectar también esas ineficiencias que se generan, ¿no? Tenemos en azul el consumo de referencia, en verde aquellos días en los que estamos cumpliendo nuestros objetivos, estamos ahorrando, pero también puede existir un determinado periodo, como veis, en el que se han producido una serie de días bastante seguidos en los que por alguna razón se ha perdido ese objetivo, ¿no? Se ha pasado a gastar más de lo que se pretendía. Bien, esto si no tenemos un sistema de gestión energética pasa desapercibido y si no se toman las medidas pertinentes, pues podemos entrar en la tónica de volver a nuestro consumo anterior. Y eso es lo que no queremos, que después de haber invertido en una medida de eficiencia no se consigan esos ahorros. ¿De acuerdo? Entonces, los proyectos de medida y verificación, al final lo que nos permiten es precisamente hacer un seguimiento, que es lo que pretende el sistema de gestión de la energía, hacer un seguimiento de nuestros procesos, de nuestras mejoras y del ahorro que estamos consiguiendo. Otra de las ventajas de tener un sistema de gestión de cara al cumplimiento del Real Decreto es que de aquí 4 años volverá a venir el auditor, tendrá que volver a realizar esa auditoría, como estábamos comentando, y le tendremos que volver a proporcionar toda esa información necesaria, ¿no? Por un lado, llevaremos 4 años monitorizando de forma continua, con lo cual tendremos una información muy valiosa en cuanto a curvas de carga y en cuanto a cómo se comporta realmente nuestra instalación, con lo cual el auditor no necesitará volver a realizar esas mediciones porque ya están hechas, ahorrando tiempo y por tanto coste a esa auditoría. Y por otro lado también tendremos toda una serie de informes que la plataforma genera de forma automática o personalizada, en la que ya tendremos también un análisis pormenorizado del cómo se ha estado gastando esa energía, ¿de acuerdo? Con lo cual, esta información es muy valiosa de cara al auditor. De esta forma podremos reducir también el coste de la próxima auditoría y tener una información mucho más precisa que
12 o 24 facturas, no, aquí tendremos una información en tiempo real durante 4 años de cómo se ha comportado nuestra instalación, ¿de acuerdo? Eso evidentemente mejorará el resultado de una futura auditoría energética. También os quería enseñar, estos son informes automáticos que la aplicación genera para diferentes objetivos, análisis de clima, de facturación, etcétera, pero también podemos realizar informes mucho más personalizados, como este que se ha elaborado para un cliente, precisamente enfocado para el cumplimiento de la ISO 50001, en la que se personaliza el informe con los campos que al final el cliente necesita, de cara a informar, de cara a evaluar el consumo de diferentes, como veis, en este caso 25 localizaciones distintas, hacer estos benchmarkings entre ellas y al fin y al cabo facilitar el paso de ese proceso de certificación, que como sabéis las ISO suelen ser tediosas de pasar. Pues bien, cuanta más información previa tengamos y podamos ofrecer al auditor, pues mejor, porque menos tiempo y menos coste supondrá para nuestro objetivo. Al fin y al cabo, ¿vamos a tener que hacer estas auditorías? Sí, pero el sistema de gestión energética, primera, nos va a permitir evaluar y verificar que estos ahorros se llevan a cabo, y segundo, nos va a facilitar también el proceso de auditoría en un futuro. Bueno, volviendo a nuestra presentación, entramos en el turno de preguntas, ¿no? Efectivamente, entramos en el turno de preguntas y hemos querido, mientras en la herramienta de enviarnos las preguntas nos van llegando las últimas, muchas gracias a los que ya nos habéis enviado, vamos a responderlas ya mismo. Quizá la pregunta del millón del día de hoy era ¿por qué me decanto o qué es lo más recomendable para mi proyecto, ¿no? En esta serie de webinars que venimos realizando y en concreto además hoy con las auditorías, pues creo que se ve claramente la diferencia y un poco el propio Real Decreto nos está marcando esa recomendación. Hemos traído este cuadro del webinar anterior, nos lo aportaba otro partner, Sin CO2, que resume muy bien esas recomendaciones o esos criterios para evaluar, ¿no? Al final, las auditorías energéticas, evidentemente, y como hemos dicho, el propio Real Decreto las hace estar presentes tanto con sistema de gestión energética como sin él, pero hay muchísimas más ventajas según qué proyectos en implementar un sistema de gestión energética. Pues como vemos aquí, para organizaciones de más de una localización, para gente que esté buscando esa mejora continua de la que nos hablaba Alfonso, etcétera, etcétera, ¿no? Y en cuanto a los costes, al final, la visión de todos los expertos que nos han ido transmitiendo es que las auditorías tienen un coste variable y que en función de esa complejidad puede incluso llegar a ser mayor que el del sistema de gestión energética, porque, claro, no estamos generando esos ahorros que veníamos viendo, ¿no? Entonces, sin más, vamos a leer alguna pregunta, que de hecho tenemos unas cuantas bastante interesantes. Francisco Javier nos preguntaba, y esto es un poco de opinión y me gusta esta pregunta, empezar con esta, que si no creemos que el plazo de 9 meses que nos da el Real Decreto va a dar como resultado que se hagan auditorías energéticas simplemente para cubrir el expediente, ¿no? Quizá porque el sector esté recibiendo esto como un poco un plazo breve. José, tú en cuanto a tiempos, ¿cómo lo ves esto? ¿Crees que va a ocurrir que la gente haga las auditorías simplemente para olvidarse del tema o...? Sí va a ocurrir. De hecho, nosotros ya hemos tenido peticiones al respecto, ¿no? Yo lo que quiero es cubrir solo el expediente. No solo por el tiempo, sino porque pues hay clientes y hay empresas, digamos, que les cuesta a veces entender o ver las oportunidades de ahorro que se van a generar. En cuanto al tiempo, hay un determinado tipo de empresas que en 9 meses es imposible que esté hecha una auditoría energética. Si bien es verdad también que este tipo de empresas normalmente
tienen algo avanzado ya en cuanto a sistemas de gestión energética o tienen partes de auditorías hechas, ¿vale? Habría simplemente que revisar lo que está hecho, ponerlo al día y ver que se cumplen los requisitos y registrarlo, ¿no? Pero sí es verdad que hay para muchas empresas que los 9 meses es un periodo corto, porque entre que empiezas a buscar quién te ayuda en la auditoría, empiezas a definir el alcance, muchas de estas, sobre todo empresas que son multilocalizaciones, pues depende de cómo tengan centralizada su gestión, te pueden originar muchos puntos de contacto, ¿vale? Para recopilar información, organizar visitas y al final los 9 meses se te han ido. Muy bien. Tenemos otra pregunta. Si instalas un sistema de gestión energética en lugar de una auditoría, ¿tiene que estar siempre certificado? Lo que al final se certifica como sistema de gestión energética, y quizá nos estamos confundiendo, la palabra instalar sugiere instalar equipos, instalar un software que los controle. No es tanto esto, sino lo que se certifica es el proceso de mejora. La ISO, por ejemplo, que es la ISO 50001, lo que está certificando es nuestro compromiso, de hecho, con el ahorro energético. Lo que pide es qué objetivos queremos cumplir, cómo pretendemos, qué estrategia tenemos para cumplir estos ahorros. Y sí, en el momento en que nosotros queremos queremos implementar un sistema de gestión energética, requiere, según el Real Decreto, de esa certificación por parte de un tercero. De todas formas, no es más que una evaluación de las buenas prácticas que nosotros mismos queremos llevar a cabo. Se trata precisamente de tomárselo en serio y ir a por el ahorro. Pensemos que vamos a tener los costes de las auditorías sí o sí, aprovechémoslos y generemos ahorro. Muy bien. Nos preguntan, a ver, por aquí, por seguir con el tema de certificaciones, si se tiene un sistema de gestión energética con ISO 50001 certificado, con auditoría según UNE 16247 incluida, es decir, en este caso, en principio, estaría todo en regla, estaríamos cumpliendo el Real Decreto. ¿Hay que repetir la auditoría pasados los 4 años? José, ¿qué experiencia tenéis vosotros? ¿Cómo lo veis con el Real Decreto? Vamos a ver, si la auditoría está hecha hace menos de 4 años y desde el 5 de diciembre de 2012, sería válida. Habría que hacer el sistema de gestión energética y, como tal, ya si tienes el sistema de gestión energética y lo tienes validado, no habría que repetir la auditoría, Ok. ¿vale? Porque un sistema de gestión energética lo tienes que revalidar cada cierto tiempo y, como sistema de gestión energética, te exige un proceso de mejora continua en el cual esa auditoría, si no viene una auditoría como tal completa, debes haber hecho revisiones periódicas de dónde estás en cada punto y haber identificado mejoras y haber puesto mejoras. Entonces, como tal, una auditoría como tal no sería necesario repetirla a los 4 años si tienes vigente el sistema de gestión energética. Correcto. Sobre este punto había bastantes preguntas. Sí que comentaros, en el webinar que vimos la semana pasada, sí que hay que informar al regulador de las modificaciones que se hagan en los sistemas de gestión energética y en las auditorías. Os recomiendo que lo veáis porque ese sí que es un punto importante del Real Decreto, que hay que informar de los cambios que se hacen. Nos hacen otra pregunta, un poquito volviendo al proceso de la auditoría, lo que hablábamos al principio. ¿Qué pasa cuando una empresa no tiene los datos de consumo de los 24 meses estos que nos recomendabas, José? ¿Qué se suele hacer en estos casos? Bueno, en estos casos hace un esfuerzo especial en lo que es los comparables, que le llamaríamos, comparables tanto con otras localizaciones de la empresa si la tiene, otras instalaciones donde se pueda estar haciendo una operación similar, o si es de algún sector del que se disponen datos públicos o conocimiento digamos, de la auditoría, pues se hace un esfuerzo especial en esos comparables, ¿no? Se parte de los datos que se tengan, un mínimo de 12 meses se debería tener, pero si hay alguna empresa que, por ejemplo, algún
cliente ya estamos teniendo, que se acaba de cambiar de instalaciones, ¿de acuerdo? Pues el esfuerzo lo haces en comparables bien con otra localización, lo que tenía anteriormente, y partes de ahí. Correcto. Aquí otra también para ti, José, ya que vosotros realizáis trabajos de auditoría, tenemos varias preguntas sobre cómo te cualificas para ser auditor energético, ¿no? Y ahí no sé si podéis compartir vuestra experiencia. Vamos a ver, bueno, hay dos puntos de vista. Uno es que la cualificación profesional, que indudablemente hay unos estudios y una experiencia. Desde el punto de vista del Real Decreto, bueno, la verdad es que vimos bastantes, nosotros estuvimos siguiendo los borradores que iban sacando el Ministerio en cuanto a acreditación, y luego al final, bueno, a la hora de publicarlo, han sacado otra acreditación, ¿no? No hay una acreditación como tal desde el punto de vista, digamos, a lo mejor hoy por hoy una acreditación de NAC, sino que te piden unas competencias tener demostrables en cuanto a titulación o experiencia, y lo que sí que piden es un registro como auditor energético que va a haber de empresas y proveedores que están registrados, donde tienes que cumplir pues algunas condiciones, entre ellas pues tener un seguro de responsabilidad civil, bueno, unas cuestiones administrativas, ¿no? Al final en el decreto no digamos, no ha ido por una opción muy restrictiva en cuanto a las competencias, y como auditor persona pues tienes que tener unas titulaciones que están ahí descritas más o menos sobre el área de energía, o en su caso haber realizado unos cursos sobre auditoría energética, si no tiene, donde en el Real Decreto al final vienen qué materias deben de cumplir esos cursos, y donde, cuales ya la verdad es que se pueden encontrar muchas. Y aquí recomendaros, porque tenemos varias preguntas de este estilo, recomendaros la lectura, porque hay un capítulo del Real Decreto en el que está bastante bien descrito todo esto, ¿no? Los requisitos y un poco el proceso para el tema de los auditores. Tenemos otra pregunta que nos dice cómo se registra que hemos realizado la auditoría. Y aquí de nuevo comentar que en el propio Real Decreto ya vienen unos anexos de lo que se va a tener que presentar, quién se da de alta como registrador de las auditorías, es decir, están hasta los modelos oficiales de qué es el papel que vamos a tener que rellenar y presentar, ¿no? Entonces, ahí os recomiendo que lo leáis y que lo utilicéis tal cual lo que el legislador nos ha aportado para no darle más vueltas. Tenemos algunas preguntas más, hay algunas con cositas de las que hemos ido hablando, del tema de repito auditoría, no la repito, en mi caso es este, tal. Lo que vamos a hacer va a ser recopilarlas porque no tenemos más tiempo. Intentamos que sean lo más breves posibles estos webinars para no robaros mucho tiempo de vuestra agenda, y os las vamos a contestar a todos por correo electrónico. Involucraremos también a José, que como veis tiene bastante experiencia en el campo, para que pueda ayudarnos a responder esos casos más concretos. Y nada más, de nuevo agradeceros de nuestra parte que hayáis estado aquí, recordaros que tenemos más sesiones, la de la semana que viene con ICAEN será la última de momento del tema del Real Decreto, hasta que la legislación se vaya evolucionando un poquito más y desarrollando y veamos más casos y podamos contaros cosas nuevas. Y por supuesto, si nos queréis contar por vuestra parte cómo va el tema de implementarla, estamos deseando escucharos. Muchísimas gracias, José, por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias a vosotros. Y nada más. Gracias a todos. Hasta la próxima sesión. Hasta la próxima. Gracias.